Amigas, amigos, les damos la más cordial bienvenida a News México. Los saluda su anfitrión, Alfredo Flores Ambriz. Y hoy vamos a volver a tocar el tema del Cuauhpohualli o Tonalamatl. Empezamos hace un par de semanas con el ejercicio de dar diariamente el horóscopo azteca, que se le llama Cuauhpohualli o Tonalamatl. Y la gente le gustó, pero también nos empezaron a preguntar gente de Estados Unidos: ¿qué es el Tonalamatl, Cuauhpohualli? ¿De dónde saco esto? ¿Qué diferencia hay entre los que echan las cartas o el horóscopo que sale todos los días en los periódicos y revistas o que ahora se encuentra en internet? Bueno, vamos a contestar esa pregunta. Suspendimos una semana también de estar dando este horóscopo porque estábamos haciendo unos ajustes, sobre todo se estaban haciendo muy extensos, sobre todo cuando hablábamos del mes en cuestión. Y los significados que tiene, todo tiene un significado en la cosmogonía y en la cultura prehispánica, y el Cuauhpohualli pues no es la excepción. Y bueno, sobre el Tonalamatl o Cuauhpohualli, en español, o su traducción del náhuatl al español, quiere decir la cuenta de los días. Para los que nos están escuchando en la versión en inglés, que agradecemos mucho a Tina Johansson, que nos está ayudando en la traducción. Muchas gracias, a Tina, por esta ayuda que nos das. Bueno, ahí viene también la explicación de qué significa del náhuatl en este caso al inglés, para los que están escuchando la traducción. Y es un poco complejo porque solo quedan pocos de estos libros, que son los códices. En realidad los códices de horóscopos quedan 4 a nivel mundial, porque los españoles, cuando llegaron, destruyeron todos estos libros. Los destruyeron en 2 momentos muy dramáticos. La biblioteca de Texcoco, porque en México había una biblioteca y estaba en Texcoco. Ahí estaban todas las cuestiones jurídicas, religiosas, había de muchas cosas. Y los españoles, Hernán Cortés y su gente, destruyeron esa biblioteca porque estos libros eran cosa del diablo. Ya saben cómo es la Iglesia Católica Apostólica Romana. La otra destrucción de libros ocurrió en un lugar que se llama Mani, en Yucatán, donde toda la cultura maya también fue destruida. Todos los libros de los mayas fueron destruidos. Estos facsimiles que su servidor tiene son caros, y además las traducciones que se han hecho de este tipo de documentos pues vienen de lo que los sacerdotes españoles, cuando llegaron, recibían de la información de los indios que sobrevivieron a las masacres y a las epidemias que trajeron los europeos. El problema es de que Hernán Cortés, en su caso, y los dominicos que llegaron a Yucatán, asesinaron a todos los sacerdotes porque eran cosa del diablo. Y entonces los que quedaban, los que sobrevivieron, eran aprendices. Todavía no sabían leer bien a bien este tipo de documentos. Pero sí hubo unos sacerdotes que escaparon a las masacres y se escondieron en las sierras. Y ese conocimiento lo han estado transmitiendo de gente en generación en generación. De hecho, su servidor ha tenido la suerte de ver 2 originales de estos documentos, no parecidos a estos documentos, que me los han enseñado algunos indios. Los cuidan mucho porque si los dan a conocer a la gente, inmediatamente llega el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se los decomisa, se los quita, porque es patrimonio de la nación. Entonces ellos prefieren tenerlo escondido porque saben que este tipo de libros, los originales, terminan en colecciones particulares de políticos corruptos y raras veces terminan en el Museo de Antropología. Aquí tengo otras versiones también que he comprado. El que vieron, este enorme, es el Códice Borbónico. Ese que es uno de los más consultados. Pero también hay unas versiones más pequeñas del Códice Borgia. Es otro de los calendarios que han sobrevivido, de horóscopos. Es de los pocos que han sobrevivido. Y bueno, el gobierno de México, salvo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero los gobiernos anteriores sí se preocuparon por difundir la cultura y sacaron otras versiones facsimiles, raras de conseguir, muy caras, son difíciles. Y las traducciones de estos documentos que aquí las hacen arqueólogos y antropólogos con base a lo que leyeron en sus estudios de lo que dejaron los frailes españoles que llegaron aquí. Pero aquí tenemos pues todas las versiones. Este es maya, por ejemplo. Este es el Códice Dresde. Este lo tradujo un ruso. Él entendía todos estos garabatos, un ruso.
fue el que, o soviético en su época. Aquí tenemos el Ferenmayer, tenemos la tira de la peregrinación, en fin, tenemos varios. Pero hay dos documentos muy especiales, dos traducciones muy especiales que se salen del ámbito de los antropólogos y arqueólogos, porque ellos dicen, los españoles dijeron esto y esa es la verdad. Y estos son dos personajes muy importantes que hablaron con los indios y les revelaron muchos de los secretos de lo que aquí está, y es de lo que nosotros le estamos transmitiendo a la gente. Uno es el profesor Arturo Mesa Gutiérrez, un maestro rural que se casó con su pareja actual, y su suegra fue la que resultó que le abrió los ojos y le llevó a este mundo. Ella le enseñó todo y a partir de ahí empezó a conocer mucha gente. Ha escrito varios libros, el más importante es el Coapoguali, pero también hay otro que se llama Collar de Turquesas, hay diferentes, y es importante porque él habló con la gente, con los indios, con los viejos sabios, con los Xamantlalmaltimine, que así se les llamaría, o sea, los hombres que lo saben todo. Y ellos le explicaron qué significa cada símbolo de un códice y cómo se tiene que decodificar para decirle el pronóstico de la gente el día a día, porque los prehispánicos tenían ese detalle. Otro es Francisco del Paso y Troncoso, que aparte de que él estudió todos los códices, los tradujo, pero también él hablaba con los indios y le explicaron muchas cosas que ahí vienen, y que los antropólogos, sobre todo don Miguel León Portilla, que en paz descanse, que su servidor lo conoció, no simpatizaba mucho con el maestro Arturo Mesa y viceversa. Tengo la suerte de conocer a los dos. Uno ya falleció, el otro sigue vivo, el profesor sigue vivo. Tuve la oportunidad de conocer a los dos y platicar. Ellos han hecho varios libros y varios escritos donde podemos sacar las conclusiones de lo que decían estos libros. ¿Qué es el Coapoguali? Vamos rápido. Vamos a agarrar el original que tengo, porque de estos se han impreso solo tres: el Nutal, que es el Códice Borbónico, y el Códice Borgia. Si los consiguen es un milagro, porque se imprimieron muy pocas ediciones. Aquí vamos a tomar uno al azar. Aquí lo vemos. Nada más que como son enormes y hay que cuidarlos mucho. Esta parte, este es un mes, esta página es un mes. Esta parte dice quiénes eran los dioses patronos del mes. Aquí dice parte de las festividades, parte de las sanciones que se aplicaban a la gente, parte de los ritos, parte de los beneficios, en fin. Y aquí a los lados vemos los 20 días de un mes prehispánico. Una semana, vamos a llamarla así semana, porque los muy puristas dicen es que no se dice semana, pero para que ustedes no se entiendan, una semana constaba de 13 días y el mes de 20 días. Y cada figura que se ve aquí representa un día de ese mes. Para que me entiendan, por ejemplo, en Europa decían, es que cómo le ponen nombres de animales y cosas aquí a los días. Bueno, europeos, lunes significa luna, martes significa Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, y así sucesivamente. Incluso los meses, que ellos también tenían sus nombres, marzo es también a Marte, abril no creo que dios es un dios griego, abril, mayo, junio, etcétera, pero tienen nombres también de deidades. Incluso septiembre es séptimo, octubre octavo, noviembre es noveno, diciembre es décimo. El calendario europeo es un caos porque le fueron metiendo mano entre los persas, que fueron los que primero hicieron un primer calendario, los griegos lo retomaron, los romanos lo modificaron, el Papa Gregorio, que es el actual calendario que tenemos, se le llama gregoriano porque le hizo cambios. Por eso diciembre, que es el mes 10, está en el 12. Y los días de los prehispánicos era, así como acabamos de explicar el europeo, los prehispánicos era Mazatl, venado, bueno, lo voy a decir de una vez en español, o la traducción en inglés, venado, perro, jaguar, o ocelote, que es el animalito águila de collar, hierba, lluvia, agua, piedra. Eran 20 símbolos distintos los que ocupaban un mes. Y se contaba la semana del 1 al 13, a pesar de que te sobraban otros 7 días en ese mes. Y no se repetía por ejemplo, el 1 lluvia,
no se repetía el siguiente mes como 1 lluvia, sino era consecutivo de 1, 2, 3, 13, y el siguiente era de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Es un poquito más complejo de explicar, pero espero que me hayan entendido. Entonces, el día va con un numerito del 1 al 13, que es la semana, pero aunque tuviera 20 días, el 13 terminaba y empezaba de nuevo la cuenta con 1. Por eso, 1 lluvio o 3 perros o 5 muerte no se repetían hasta el mes siguiente. De hecho, el 1 o el numeral 1 de cualquier cosa, de cualquier día de la semana, se repetía hasta dentro de 52 años, que es algo que ya explicaremos, porque el quinto sol termina en 2029. Ya hablaremos de ese tema. Ahora, los meses. El europeo termina en 12 meses. El prehispánico ocupa 18 meses de 20 días. Son 360 días. Y dejaban 5 días, que le llaman Nemontemi, que era la Semana Santa de ellos. La traducción de los españoles decían que eran días malos y días horribles y guácala y qué horror. No, para los prehispánicos, como nos explica el maestro Mesa, eran días sagrados de reflexión. De hecho, si se dan cuenta, ven que los arqueólogos aquí en México siempre encuentran ollas rotas, platos rotos, todo está roto. Es que cada 52 años, cuando venía un nuevo ciclo, porque el siglo europeo es de 100 años, el prehispánico, el de México era de 52, y cada 52 años la gente tenía que romper sus trastes en esa semana del Nemontemi, tenían que romper los trastes y usar nueva vajilla, porque era la renovación de la gente, había que traer algo nuevo. Ese es algo muy muy interesante. Bueno, ahora, otro detalle. Aquí están enumerados los nahuales, son 13 nahuales que acompañan a los 13 días de la semana. Nahual en la versión española es algo horroroso, terrible, guácala, y se ha quedado la tradición de que el nahual es malo. En esa época era tu animal protector y eran 13 animales volátiles, 12 aves y una mariposa. Y la mayoría de los volátiles o de las aves que acompañaban a la gente para su buena fortuna, sus buenos augurios, la mayoría eran colibríes. O sea que vamos viendo cómo se va cambiando todo. Tecaztlipoca, uno de los dioses más importantes de la cultura prehispánica, era visto por los españoles como algo terrible, el ser intangible, invisible, y era visto como un demonio. Pero era una de las deidades más respetadas en el mundo prehispánico. ¿Qué hicieron los españoles? Quitaban a Tecaztlipoca y ponían el Cristo negro, porque Tecaztlipoca era negro. Era el señor de la noche. Y el profesor Mesa ha revelado que en realidad es el psique de las personas. De hecho, en este calendario, o en este horóscopo, en estos horóscopos, el Borgia, en estos horóscopos, las personalidades van cambiando día a día. La persona que hoy nació, por ejemplo su servidor, que yo nací el 12 de noviembre del 65, las personas que tendrán mis mismas características, por así decirlo, nacerán el 12 de noviembre del 65, 75, 85, 95, 5, 15, nacieron en el 2017, es decir, la personalidad se repite cada 52 años. Hay 13.600 personalidades, por eso es muy difícil que se parezca, aunque hay correlación en muchas cosas y dices, es que este es parecido a fulano, pero hay 13.600 combinaciones de personalidades de acuerdo al horóscopo prehispánico. Eso lo hace diferente. Trato de apurarme porque sé que no les gusta ver mucho los videos largos, así que esto es así básicamente como se puede leer un códice. Aquí tenemos el Tonalá de los Pochtecas del área de Oaxaca. Este también tiene su chiste leerlo porque no es el mismo que yo uso, que es el Borgia y el Borbónico, que son aztecas. Este es más bien de mixtecos zapotecas y tienen otras características, aunque son parecidos, pero la escritura, los ideogramas son, aunque se parecen, pero dicen otras cosas distintas y es diferente de leer. Este, amigos, es el Códice Dresde. Este es otro facsímil. Este es bien interesante, yo la verdad se lo recomiendo. Este no habla de la personalidad de la gente, este habla del futuro de la humanidad.
¿Se acuerdan del 2012 que todos hicieron un teatro porque iba a acabarse el mundo y era el fin del mundo? Lo que pasa es de que ven las fechas y piensan como europeos. Y como no conocen la cultura de los indios, incluso de los indios actuales, pues no entienden qué significan esas fechas. Por eso cuando yo les hable del 2029, en un número especial, voy a explicar por qué esas fechas son relativamente... hablan de un futuro, sí, y es relativo al futuro del que hablan. Es que estoy buscando aquí, por ejemplo, aquí hablan de un futuro, los mayas, nada más que no encuentro la página, debería de haberla apartado. Dice la profecía que va a venir un dios extranjero a acabar con nuestro mundo. Y en el pictograma se ve un dibujo muy distinto a los que tradicionalmente conocemos de los mayas. Yo atribuyo que ese dios al que se referían los mayas era Jesucristo, porque fue el que acabó con el mundo de ellos. Y el códice Dresde habla del futuro de la humanidad, pero hay otro códice, y si me permiten, nada más rápido. Pero esta es la explicación así rápida. Espero haber sido muy claro en lo que es el Copohualli o Tonalamatl, que es la cuenta de los días, para que todos ustedes puedan entender y puedan captar qué es lo que estamos dando diariamente en ese horóscopo a las personas, sobre todo para las personas que nacen en ese día, o para las personas que están cumpliendo 52 años, pues pueden comparar si tuvieron razón o no los horóscopos. Claro que hay un detalle muy interesante ya para concluir, es de que cuando nacía el niño, y ahí va también, vamos a mencionar lo del nombre, cuando nacía el niño o la niña, lo llevaban con el sacerdote especializado, un Quetzal, no recuerdo bien el nombre, pero empieza con Quetzal, era de la rama de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, por cierto, quiere decir el todo, la naturaleza, el agua, el aire, los árboles, los pájaros, es nuestro entorno ecológico. Quetzalcóatl representa la ecología, pero bueno. Cuando nació la niña o el niño, el primer nombre que llevaban, que se le bautizaba, era el del día que nació. Por ejemplo, sea hombre o sea mujer, naciste en el día 13 agua. Entonces tu primer nombre es 13 agua. El segundo nombre es el que te daban tus padres. Por ejemplo, yo me bauticé Ocelocuautli. O sea, soy 7 muerte, Ocelocuautli. 7 muertes es el día en que nací. Ocelocuautli es el nombre que me puse, que quiere decir señor del jaguar y del águila. Señor del día y de la noche, eso es lo que según yo me puse, ¿no? Pero así hubiera sido el nombre que a lo mejor me hubieran puesto mis padres. No existían los apellidos, porque no había ese sentido de propiedad, porque el apellido viene siendo también un sentido de propiedad. Ejemplo rápido: O'Donnell quiere ser hijo de Donnell, McCarthy, hijo de Carty, Benítez, hija de Benito, Ivanova, hija de Iván. El niño es propiedad de el papá, y por eso lleva el apellido, el nombre, más unas letras extras, que indicativo de que es propiedad de. Así es como lo manejan los europeos. De los asiáticos no hablo porque lo desconozco, igual para los musulmanes desconozco cómo funciona ahí, pero de lo que sí sé, pues el europeo, y esto es lo que quiere decir en el continente. Eso es así a grosso modo. Híjole, traté de ser lo más conciso. Espero me hayan entendido. Si no, de todos modos, estamos aquí para atenderlos. Si quieren que los atendamos, demos una plática, pueden escribirnos aquí en alfredo.flores@newsmexico.com.mx. Con mucho gusto los ayudaremos. También los que quieran su códice de su nombre, de su historia de vida, que también no tiene nada que ver esto con las cartas astrales. Es otro rollo europeo también. No, este es otro asunto muy distinto. Y ojalá les siga gustando. Les agradecemos mucho todas las visitas que hemos tenido en TikTok, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en newsmexico.com.mx. Les agradecemos mucho, infinitamente que les haya gustado esto. Y también, pues, los que viven en México, si se quieren enterar de noticias de México, siga ahí estando la plataforma de newsmexico.com.mx. Se despide por el momento su amigo Alfredo Flores Ambriz, director de News México.